Thank you. Wasn't that a terrific talk in the last hour? I did my PhD work on... Hice mi trabajo de doctorado sobre el problema del origen de la vida, escribí el gran libro, Firma en la célula, y es tremendo escuchar a Jem explicar los detalles de la química que hay que superar, que hay que manipular, los problemas de secuenciación, todo eso. Es simplemente fascinante. Y mientras lo escuchaba, me recordó algo que escribí en el prólogo de La duda de Darwin, del cual hablaré en esta hora, que no trata sobre el problema de la evolución química, que es el intento de explicar el origen de la primera vida a partir de sustancias químicas no vivas más simples, sino más bien los problemas que enfrenta la evolución biológica. Y en el prólogo de mi libro, escribí que rara vez ha habido una disparidad tan grande entre la percepción popular de una teoría y su posición real en la literatura científica relevante revisada por pares. Esto es lo mismo que Jem acaba de decir sobre la química prebiótica y la evolución química. Hoy en día, el neodarwinismo moderno parece gozar de un reconocimiento casi universal entre los periodistas científicos, los blogueros, los escritores de libros de texto de biología y otros portavoces populares de la ciencia como la gran teoría unificadora de toda la biología. Pero luego sigo diciendo, hay problemas con la teoría que se informan en la literatura revisada por pares y que no se informan al público. Y esta idea me llegó con gran fuerza aquí en el estado de Texas, en el 2009. Así que estoy testificando, en 2009, ante la Junta de Educación del estado de Texas. Tienen un estándar que están considerando para alentar a los profesores a enseñar las fortalezas y debilidades de teorías científicas en competencia. A casi todo el mundo le parece una buena razón, pero el lobby de la educación científica exclusiva de Darwin aparece con fuerza y dice, no se puede aplicar ese estándar a la teoría darwiniana porque, y esta es Eugene Scott hablando con el noticiero de Dallas en ese momento, no hay debilidades en la teoría de la evolución. Y pensé que era una declaración muy común que se escucha, pero pensé que era impresionante. Estuve allí para testificar, tenía 100 artículos revisados por pares que presentar como evidencia de problemas significativos con la teoría contemporánea de la evolución conocida como neodarwinismo, la teoría estándar de los libros de texto que a todos nos han enseñado y que todavía se nos enseña en la escuela secundaria moderna y textos universitarios de biología. La teoría enfatiza el poder creativo de la mutación y la selección natural. Muchos biólogos evolutivos destacados, por no hablar de los biólogos moleculares, celulares, del desarrollo o de otro tipo, han estado señalando problemas con esa afirmación durante mucho tiempo. El mecanismo explica bien la variación a pequeña escala. Como cuando las polillas moteadas tienen sus alas claras, oscuras y nuevamente claras, o los picos de los pinzones que se vuelven un poco más grandes, un poco más pequeños en respuesta a las diferentes condiciones ambientales. Pero, en primer lugar, no explica bien el origen de las aves, las polillas, los insectos, los mamíferos o los animales. Así que testifiqué en la audiencia, pero encontré que esto era sorprendente, y por supuesto, se obtiene el mismo tipo de exageración en muchas presentaciones populares de la teoría. Este es, por supuesto, Richard Dawkins. Me encanta esto porque es tan dulce y besivo contra las personas que no están de acuerdo. Dice que es absolutamente seguro decir que si conoces a alguien que dice no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o loca. Pero luego es tan amable, y dice, o malvado, pero prefiero no considerarlo. Así que tenemos esta pequeña cosa sucediendo en una de las principales revistas de noticias y asuntos públicos en este momento, que un escritor llamó diseño inteligente. Una idea de cebo grosera, y cuando mi libro apareció por primera vez, uno de los críticos de Amazon lo llamó pornografía intelectual mendaz. ¿Entiendes esta maravillosa invectiva? De todos modos, esta es la presentación pública de la teoría. Toda persona razonable está de acuerdo. McElroos en un momento dijo que es un hecho. Pero, aún así, te adentras en la literatura revisada por pares, comienzas a hablar con personas que están luchando con estos problemas a nivel científico y no es tan simple. Esto nos resultó evidente a varios de nosotros en esta reunión de la Real Sociedad en el 2016, donde destacados biólogos evolutivos convocaron una reunión para discutir la necesidad de una nueva teoría de la evolución.
La conferencia comenzó con una presentación de Gerd Müller, un destacado biólogo teórico y evolutivo austriaco, con una charla titulada Los déficits explicativos de la síntesis moderna. La síntesis moderna es otro nombre para el neodarwinismo, que sintetizó la teoría darwiniana clásica con algo llamado población y genética para darle a la teoría de la evolución una base matemática. Y Müller pasó a explicar varios problemas. Tenía una lista de 5, pero para este propósito enumeró 3 de los principales déficits explicativos, cosas que el neodarwinismo no puede explicar. No explica el origen de la complejidad fenotípica. El fenotipo se refiere a los atributos visibles del cuerpo de un organismo. Y los organismos son complejos, tienen una complejidad integrada. El neodarwinismo no lo explica. Continuó diciendo que eso no explica el origen de la novedad anatómica. Una vez más, hace un buen trabajo al explicar las variaciones a pequeña escala, pero no las grandes innovaciones que ocurren en la historia de la vida tal como lo documenta el registro fósil, los grandes cambios. Y no explica el origen de los modos de transición no graduales. Esa es otra forma de hablar de un cambio abrupto en el registro fósil, donde formas de vida fundamentalmente nuevas emergen muy abruptamente sin ninguna conexión con formas similares en estratos inferiores. Resulta que escribí un libro sobre estos dos últimos problemas. Y el libro es La duda de Darwin y trata sobre el misterio de la explosión del Cámbrico. Y la explosión del Cámbrico se relaciona con los puntos que estaba señalando Müller, porque es un evento en la historia de la vida que documenta la aparición abrupta de nuevas morfologías importantes o nuevas formas de vida. Y de hecho, casi todos los grupos principales de animales surgen abruptamente en el período Cámbrico. La explosión del Cámbrico, podemos definirla como una aparición geológicamente abrupta o repentina de la mayoría de los principales grupos de animales y planes corporales, donde un plan corporal es una configuración única, o disposición para usar la palabra que usó Jem, algo muy importante en biología. Estamos hablando de disposición de piezas. Un plan corporal es una disposición única de partes y tejidos del cuerpo. Y se ve en esta alineación diferente, varios de los diferentes filos principales, donde los filos representan la división de clasificación más grande entre los animales. Y corresponderían a planos corporales específicos. Por ejemplo, en el extremo derecho están los artrópodos. Tienen un exoesqueleto duro. Y justo a la izquierda, tenemos los cordados. Y esas son cosas como los peces o nosotros, que tienen una notocorda interna o una vértebra. Y un sistema esquelético interno al cuerpo. Esta es una lógica corporal totalmente diferente. Y dependiendo de si tienes un exoesqueleto y un esqueleto interno, el organismo requerirá una disposición muy diferente de las partes para tener una integridad funcional. Y estos planos corporales son divisiones reales de, en cierto modo, conceptualmente, pero también ejemplificadas en organismos reales, formas muy diferentes de estar vivo. Y estas formas tan diferentes de estar vivo surgen de manera muy abrupta en el período Cámbrico. Aquí hay una representación. Uno de nuestros diseñadores hizo esto, contiene mucha información. En el lado derecho tenemos el registro sedimentario. En el lado izquierdo, la escala de tiempo geológica estándar en millones de años. Y luego tenemos solo algunos de los muchos organismos que surgieron en este período Cámbrico, que data de hace unos 520 a 530 millones de años. Es un surgimiento muy abrupto y geológicamente repentino de estas nuevas formas de vida sin, en casi todos estos casos, ninguna conexión discernible con ninguna forma de vida similar en los estratos inferiores del precámbrico tardío. Ese es el misterio. De nuevo, les daré una idea de la escala de tiempo geológica y de cuán abrupta es la explosión. Aquí está el meollo del problema, especialmente desde un punto de vista evolutivo o darwinista. Darwin no solo propuso el mecanismo de selección natural y variación aleatoria. Y ahora hablaríamos de mutaciones aleatorias para explicar el origen de estas nuevas formas de vida. Pero la naturaleza del mecanismo requiere que funcione de forma muy gradual durante largos periodos de tiempo.
Es un mecanismo que acumula cambios incrementales, poco a poco, ya que esos cambios incrementales supuestamente confieren alguna ventaja funcional al organismo en el que ocurren. Y el mecanismo debe funcionar de forma muy gradual. Darwin también argumentó, de forma independiente, que la historia de la vida podría representarse mejor como un árbol ramificado que se desarrolla gradualmente, cuya base representaría algo así como el primer organismo unicelular que la gente está tratando de explicar sobre el origen de la vida. Y luego todas las otras formas de vida se están transformando, cambiando y modificándose a partir de eso. Este sería el árbol que conduciría a los primeros animales. Pero esta es la imagen de la historia de la vida donde el eje vertical es el tiempo, el eje horizontal es un cambio morfológico o distancia. Así que surgen muchas formas diferentes de vida, pero se supone que lo hicieron muy gradualmente con muchos intermediarios de transición que conducen al camino hacia esas primeras formas animales. De hecho, lo que encontramos en el registro fósil es esto. Una imagen sorprendentemente divergente. Porque los principales grupos de organismos surgen muy abruptamente, y la siguiente diapositiva muestra la tensión entre los datos y la teoría. Y este es el problema conocido como explosión del Cámbrico. Darwin era muy consciente de esto y en El origen de las especies lo discutió bastante extensamente. Y dijo que a la pregunta de por qué no encontramos ricos depósitos fosilíferos pertenecientes a estos supuestos periodos más tempranos anteriores al sistema cámbrico, no puedo dar una respuesta satisfactoria. Y así dejó esto como un misterio sin resolver. Y en mi libro lo llamo la duda de Darwin. No quise dar a entender, y lo he aclarado, que Darwin no dudaba de que tenía razón. Pensó que su teoría era correcta, pero era consciente de que había clases de evidencia que su teoría no podía explicar adecuadamente y le hicieron dudar. Y esto es evidencia de esa duda sobre la idoneidad de la teoría o su capacidad para explicar toda la evidencia, incluso si al final del día no iba a dudar de su concepto básico de evolución por selección natural. En el libro llamo a esto el misterio de los fósiles desaparecidos. Y ese misterio que Darwin pensó se resolvería con futuros hallazgos de fósiles. Y es posible que hayan notado que en la conferencia hasta ahora, ha habido un poco de inversión de una narrativa que a menudo escuchan de que es el avance de la ciencia lo que hace que la hipótesis de Dios sea innecesaria. Es el avance de la ciencia lo que hace que la evidencia del diseño se disipe, en realidad ha sido todo lo contrario. Cuanto más hemos aprendido sobre el ajuste fino, más grave ha sido el problema. Cuanto más hemos aprendido sobre cosmología, más seguros estamos de que el universo tuvo un comienzo. Y en biología, cuanto más aprendemos sobre los fósiles, más distintivo se vuelve este patrón de discontinuidad. Darwin esperaba que en los años siguientes a 1859 se encontraran nuevos fósiles que completaran las formas ancestrales faltantes que estaban representadas por los puntos azules en mi diagrama. Y los paleontólogos posteriores llamaron a esto la hipótesis del artefacto. Y la idea era que las formas ancestrales faltantes que esperamos encontrar no están allí porque son solo un artefacto de un muestreo incompleto del registro fósil. No hemos buscado lo suficiente o es un artefacto de preservación incompleta. Por alguna razón u otra, los ambientes de depósito no fueron capaces de preservar a los precursores ancestrales. Después de 160 años desde la publicación del origen de las especies, el patrón de aparición abrupta, discontinuidad y luego lo que los paleontólogos llaman estasis, donde grandes grupos de organismos persisten a lo largo del registro fósil sin cambios direccionales significativos en su estructura. Ese patrón se ha vuelto mucho más pronunciado, no menos pronunciado. Y uno de los hallazgos de fósiles que estableció, o reforzó, ese patrón de la explosión del Cámbrico fue el gran hallazgo sobre el que escribió Stephen Jay Gould en Burgess Shale, en Canadá. Y si algunos de ustedes son partidarios, hicimos un gran viaje allí hace 2 veranos y fue fantástico, caminamos hasta la cima de Burgess y vimos todos los maravillosos fósiles. Pero otro hallazgo más reciente en la década de 1980, hasta el presente, es el hallazgo en el sur de China, Mao Xishan Shal.
Fue tan dramático que la revista Time publicó un artículo de portada sobre esto en 1995. Lo llamaron el Big Bang de la evolución. Uno de los paleontólogos en el artículo dijo, lo que me gusta preguntar a mis amigos biólogos evolutivos es, ¿cuánto más rápido tiene que ocurrir este evento antes de que dejemos de llamarlo evolución? Porque lo que descubrieron fue que el periodo de tiempo de la explosión del Cámbrico se redujo aún más y aumentó el número de formas morfológicas diferentes y dispares. Formas animales completamente nuevas que antes se desconocían, pero que también aparecieron de forma muy abrupta en el registro fósil. La fecha estándar actual para la explosión del Cámbrico es de aproximadamente 10 millones de años, pero hubo de 13 a 16 nuevos planos corporales que surgieron dentro de una ventana de 5 a 6 millones de años a solo unos pocos metros de sedimento. Y esto es simplemente extraordinario. Está dentro de las barras de error de la medición del tiempo paleontológico. Esto es dramático. Y 5 o 6 millones de años puede que no parezca mucho también desde un punto de vista biológico, pero esto también es biológicamente abrupto. Hay toda una rama de la biología evolutiva llamada genética de poblaciones, mediante la cual, si se conocen ciertos factores, se puede estimar cuánto cambio evolutivo podría ocurrir en un periodo de tiempo determinado. O por el contrario, si una determinada cantidad de tiempo es suficiente para que se produzca una determinada cantidad de cambio evolutivo. Y los factores son el tamaño de la población, el tiempo generacional, desde un padre hasta la descendencia, y las tasas de mutación. Y partiendo de esa base, 5 o 6 millones de años es también un abrir y cerrar de ojos. Hay un equipo de biología matemática en Cornell que examinó algunos. Michael Behe presentó un argumento basado en la genética de poblaciones en su libro La orilla de la evolución. Y argumentó que para conseguir dos mutaciones coordinadas en la línea de los homínidos, se necesitarían alrededor de 500 millones de años, unos 500 millones de años. Y estos biólogos matemáticos de Cornell regresaron y dijeron, hemos reelaborado las matemáticas, solo serían 216 millones de años. Para obtener dos mutaciones coordinadas. La supuesta divergencia entre los chimpancés y los humanos se produjo hace entre 5 y 6 millones de años, pero era un punto discutible. Y se necesita mucho más que dos mutaciones coordinadas para construir una forma de vida animal completamente nueva. Una ventana de 5 a 6 millones de años le da a la gente del Cámbrico 20 o 40, lo que sea, no es suficiente tiempo en el mecanismo darwiniano para construir la cantidad de nueva estructura que se requiere, la nueva morfología. De modo que la explosión del Cámbrico es geológicamente abrupta. Es abrupta biológicamente. Esto ha sido un gran misterio. Y a esto lo llamé en mi libro, el primer misterio, lo llamo el misterio de los fósiles desaparecidos. Y esto se hizo evidente de una manera particularmente conmovedora en el año 2000. Nosotros en el Discovery Institute, junto con uno de nuestros investigadores, el paleobiólogo marino Paul Chin, pudimos organizar una conferencia de uno de los principales paleontólogos chinos, Jai Wai-Chin, de la Universidad de Washington localmente en Seattle. Y Jai Wai-Chin es uno de los paleontólogos chinos que estaba encontrando todas estas nuevas y maravillosas formas de vida en los estratos del Cámbrico, bellamente conservadas. Y se corrió la voz de que iba a traer fósiles a esta charla. Y tuvimos una audiencia buena de paleontólogos, geólogos y biólogos evolutivos. Y Chin dio una charla maravillosa sobre lo que se había encontrado, la diferencia, la estratigrafía, y mostró varios de los diferentes hallazgos de fósiles. Pero al final de su charla, dijo, todo este descubrimiento invierte el árbol de la vida de Darwin, y levantó la mano así, de cabeza. Mientras que en el árbol de la vida las principales diferencias de forma surgen como resultado de una transformación gradual, de simple a compleja, durante un largo periodo de tiempo, esa es la imagen darwiniana. Pero en cambio, señaló que las diferencias más importantes en la forma estaban presentes desde el principio. Y eran dispares, eran muy diferentes entre sí como se ejemplifica en estos diferentes planos de cuerpo. Dijo que puso patas arriba el árbol de la vida. Incluso en 1995 apareció un artículo en el People's Daily hablando de los problemas de la teoría darwiniana. Y cuando empezó a hablar sobre las implicaciones evolutivas de este hallazgo, hubo muchos movimientos incómodos de pies en la habitación. Y cuando llegamos a la sesión de preguntas y respuestas, uno de los profesores locales de geología de la Universidad de Washington dijo, Profesor Chen, fue una charla maravillosa, nos encanta ver los fósiles.
¿Pero no le incomoda un poco hablar de este desafío al neodarwinismo? Creo que fue más una advertencia de lo que no debería ser. Pero de todos modos, dijo, ¿no le incomoda un poco hablar de esto, de la forma en que estos fósiles desafían la teoría darwiniana, viniendo usted de un país tan autoritario? Y eso definitivamente hizo que el ambiente fuera muy incómodo porque ahora no solo había advertido al profesor que no debería cuestionar el darwinismo, sino que ahora insultaba a China, lo cual pensé que era de mal gusto. Pero el profesor Chen no perdió el ritmo. Esto no lo desconcertó en absoluto. Y simplemente dijo, no, en China podemos cuestionar el darwinismo, pero no el gobierno. Y luego dijo, en Estados Unidos se puede cuestionar al gobierno, pero no se debe cuestionar el darwinismo. Él había oído hablar de nuestras instituciones políticamente correctas. De todos modos, este es el misterio de los fósiles desaparecidos, la ausencia de intermediarios ancestrales, la abrupta aparición de formas de vida dispares sin aquellos precursores que supuestamente las produjeron en bases darwinianas. Y en mi libro tengo mucho sobre esto y trato varios intentos de explicar este misterio, pero creo que ahora está bastante claro que el misterio ha persistido. De hecho, recientemente escribí un artículo con el paleontólogo alemán Gunther Buckley, uno de los principales paleontólogos de insectos del mundo. Y hemos escrito otro artículo en otro volumen sobre 17 explosiones similares en la historia de la vida. Este es el patrón dominante en el registro fósil, aparición abrupta y estancamiento. No es solo el periodo cámbrico donde lo tenemos. Ese es el misterio de los fósiles desaparecidos, pero hay un misterio más fundamental, y de eso es de lo que quiero hablar durante el resto del tiempo que estemos juntos. Y es decir, ¿cómo se construye un animal o mejor dicho, cómo construiría el proceso evolutivo una forma animal? Y ese misterio se ha agudizado. No es solo la ausencia de intermediarios fósiles. Es el problema de ingeniería lo que está involucrado. Esta vez no lo traje, ojalá lo hubiera hecho, pero tengo una preciosa muestra de unos trilobites, uno de esos artrópodos del Cámbrico. Y en este ejemplar en particular que tengo se pueden ver los ojos compuestos. Y este es un aparato visual muy sofisticado. Los insectos modernos los tienen. Pero estos ojos compuestos aparentemente existieron desde los inicios de la vida animal. No hay un trabajo gradual para llegar a esto. Tienes un aparato visual muy sofisticado en los primeros animales, es increíble. ¿Cómo construirías algo así? ¿Cómo construirías todos estos diferentes tipos de células, todas las diferentes estructuras morfológicas involucradas en todas estas diferentes formas de vida? ¿Cómo haría eso el proceso evolutivo, especialmente en el tiempo limitado que aparentemente tuvo? Este era, por supuesto, el problema que Müller destacaba. También tenía un libro anterior con otro biólogo, Stuart Newman, de la Universidad de Nueva York. Y en la página 7 de su libro fundamental, M.E.T. Crass del 2003, sobre el origen de la forma orgánica, sostienen que el neodarwinismo no tiene, como ellos dicen, ninguna teoría de lo generativo. Hace un buen trabajo preservando pequeños cambios ventajosos, pero no hace un buen trabajo de innovación. Y tenían una lista de problemas sin resolver del neodarwinismo, uno de los cuales era el origen de la forma orgánica. Y pensé, Dios mío, ¿no es eso lo que se supone que Darwin explicó en 1859? Si alguien no lo recuerda, ese es otro caso, no se ha corrido la voz. No hubo ningún retiro sobre esa idea. Resulta que hay 3 desafíos principales, en realidad hay 4 que abordé en el libro, pero voy a intentar superar 3, veremos cómo lo hacemos a tiempo. Pero quiero explicar por qué existe un escepticismo creciente entre los principales biólogos evolucionistas y biólogos matemáticos sobre la idoneidad del mecanismo de selección de mutaciones como explicación para la construcción de nuevas formas de vida animal. Este es el problema de ingeniería. ¿Cómo construiría el proceso evolutivo esas formas? Este problema se agudizó mucho como resultado de algo de lo que hemos estado hablando bastante en esta conferencia. Y ese es el problema del origen de la información genética.
Si observamos la aparición abrupta de todas estas nuevas formas animales, ahora sabemos que para construir estas nuevas formas de vida necesitamos mucha información nueva. Cada nueva forma de vida animal tiene muchas estructuras anatómicas nuevas, nuevos tejidos, tenemos nuevos órganos y tejidos en el nuevo plan corporal. Los órganos y tejidos están formados por distintos tipos de células. Por ejemplo, si tienes un animal con intestino, debes tener enzimas digestivas en el intestino. Pero las enzimas son proteínas y las proteínas deben construirse de acuerdo con la información almacenada en otra molécula. Si quieres construir nuevas proteínas, debes tener la información sobre la nueva información en el ADN. Y esencialmente, la explosión del Cámbrico y otras explosiones fósiles similares, documentadas en el registro fósil, no son solo explosiones de nuevas formas y estructuras biológicas, son explosiones de nueva información. Y eso plantea una gran pregunta. ¿De dónde viene esa información? Tal vez recuerden que en 1953 hablé de esto muy brevemente anoche, pero Watson Crick dilucida la estructura del ADN en 1953. En 1957, Crick, quien fue un descifrador de códigos en la Segunda Guerra Mundial, creo es fascinante, se está dando cuenta de que los atributos informáticos de todo el sistema de expresión genética, y plantea la idea de que el ADN codifica información en forma digital y que los 4 caracteres, las bases, las A, T, G y C que los químicos usan para representar estas bases de nucleótidos, que funcionan como caracteres alfabéticos en un lenguaje escrito, o caracteres digitales en un código de máquina. Y este es un momento importante en la historia de la biología. Y esto es sorprendente, si te detienes a pensar en ello. Usé un ejemplo en la firma en la célula de alguien que fue a la Antártida y encontró una cueva y estaba bastante seguro de que nunca hubo vida inteligente en la Antártida antes de llegar allí en 1909, o cuando fue explorada por primera vez. Entra en la cueva y luego encuentra complejas inscripciones jeroglíficas escritas en la pared. Llegas a algún lugar, entras a este recinto y hay información en un código de secuencia de comandos. Y esto es esencialmente lo que descubrieron los biólogos en los años 50. Y Crick postuló esta hipótesis de secuencia, y durante los siguientes 7 u 8 años, alrededor de 1965, los científicos estaban bastante seguros de que él tenía razón, los biólogos moleculares que trabajaban en ambos lados del Atlántico, y habían dilucidado lo que ahora se conoce como el sistema de expresión génica o sistema de síntesis de proteínas. No tenemos tiempo para mostrarles esto ahora, pero hay una pequeña animación en mi sitio web y también en YouTube llamada Viaje dentro de la célula que muestra cómo la información digital en la molécula de ADN se usa para construir moléculas de proteínas y máquinas. Las enzimas son un tipo de proteína del que habló el Dr. Tour en la última sesión. Este es el problema. ¿Cómo se obtiene nueva información, no solo para construir proteínas, sino también para construir formas animales completamente nuevas? Cuando ves esas nuevas formas animales, sabes que al menos van a requerir muchas proteínas nuevas para dar servicio a los nuevos tipos de células que están representadas en esas formas de vida. La explicación darwiniana para esto es que existen estos cambios aleatorios en la secuencia de esas bases de nucleótidos, esencialmente las letras genéticas o los caracteres genéticos en el código digital almacenado en la molécula de ADN. Y luego esos cambios aleatorios concederán algunas ventajas. Generarán nueva información para construir nuevas proteínas, y podrás construir estas nuevas estructuras de esa manera como resultado de la preservación y transmisión de estas pequeñas variaciones incrementales. El problema con esto comienza con una comprensión real del tipo de información que tenemos en el ADN. Hay al menos 2 tipos de información, pero hay una distinción que debemos tener muy clara. Claude Shannon, el fundador de la teoría de la información matemática moderna, había definido la información en términos de exclusión de posibilidades o reducción de la incertidumbre. Y en su teoría matemática, esa secuencia superior tendría mucha información o capacidad de transportar información. Su teoría nos permitió medir la improbabilidad de una secuencia de caracteres en una cadena como esa. Pero no nos permitió distinguir entre información funcional y no funcional, o información significativa y no significativa.
Puedes ver que además tienes dos cadenas de caracteres muy improbables, pero hay una diferencia cualitativa entre las dos. Una está realizando la función de comunicación, la otra, por lo que sabemos, son galimatías. Pero ambos tienen una cantidad equivalente de información de Shannon medida matemáticamente como medida de la improbabilidad de las secuencias. Cuando hablamos de información en biología, y Crick fue muy claro al respecto desde el principio, no estamos hablando simplemente de información de Shannon. Estamos hablando de información que realiza una función. Y en el contexto biológico, es la función de proporcionar instrucciones para construir proteínas funcionales. El problema con el mecanismo neodarwiniano es que depende de un proceso de cambio no dirigido, llamado mutación. Cambiar la cadena de caracteres sin preocuparse por el resultado. Los procesos que producen la mutación son aleatorios en el sentido de que no ocurren con respecto a las necesidades de supervivencia del organismo. Podrían ser cualquier tipo de cambio. Pero nuestra experiencia con el código informático nos ha dicho que esta no es una buena forma de generar nueva información. ¿Algún desarrollador o programador de software aquí? Si tienes un buen software para un programa o sistema operativo, sospecho que no querrás cambios aleatorios en tus ceros y unos. Los errores y fallos son enemigos del funcionamiento adecuado. Es abrumadoramente más probable que degraden la función que conformarse con algo nuevo que será útil y funcional. Nuestra experiencia con el código informático ha hecho que muchos científicos se muestren escépticos sobre este mecanismo. Hay una razón matemática para esto. Si realizas una serie de cambios aleatorios en una secuencia funcional de texto o en una secuencia funcional de código de computadora, es mucho más probable que degrade la función que construya algo nuevo. Esto se debe a que hay muchas más maneras de salir mal que de salir bien. Como ejemplo simple, para cualquier secuencia de 12 letras en inglés, si tuvieras una secuencia significativa de 12 letras, hay 100 billones de otras formas posibles de organizar esas mismas letras que no transmiten significado en inglés. Las secuencias funcionales son extremadamente raras en comparación con las secuencias posibles. Y esto resulta ser cierto para todos los sistemas de comunicación que utilizan caracteres alfabéticos, digitales o tipográficos. En la década de 1960, cuando quedó claro lo que estaba pasando con la revolución biológica molecular y que los biólogos moleculares básicamente habían descubierto información incrustada en estas grandes macromoléculas. Muchos matemáticos que seguían esto, científicos con inclinaciones matemáticas, comenzaron a volverse escépticos. Y hubo un famoso picnic en el MIT en 1965 en la casa de Viktor Weisskopf, un famoso físico. Y en ese picnic había biólogos evolucionistas, informáticos, matemáticos y físicos. Y los científicos cuantitativos y los biólogos entablaron una discusión bastante acalorada en este picnic sobre si el neodarwinismo podía explicar la evolución, el origen de nuevas formas de vida. Y este argumento se inspiró en los nuevos descubrimientos que se estaban realizando. Y básicamente los científicos con inclinaciones matemáticas decían, si lo que ustedes dicen es cierto sobre el ADN y las proteínas y sus propiedades portadoras de información, no vemos cómo se sostiene su historia del origen, no vemos cómo el mecanismo neodarwiniano podría ser responsable. Porque lo que sabemos sobre el código de computadora es que si comienzas a cambiarlo aleatoriamente vas a degradar la función. No obtendrás algo nuevo, bueno y útil. Y como resultado de esta discusión decidieron dividir esto en una discusión más amplia y tener una conferencia. Y ahora era una famosa conferencia celebrada en 1966 en el Instituto Wiste de Filadelfia llamada Desafíos Matemáticos para el Neodarwinismo. Y había científicos en ambos lados. Uno de los iniciadores de la conferencia, Murray Eden, un profesor de informática de muy alto nivel. Tuve el privilegio de conocerlo a sus 89 años en una conferencia a 40 años de conmemorar esto, aún energético. Pero esto es lo que dijo, ningún lenguaje formal existente actualmente puede tolerar cambios aleatorios en las secuencias de símbolos que expresan sus oraciones.
el significado casi invariablemente se destruye. Y nuevamente, la razón de esto, que Eden explicó maravillosamente en su charla en esta conferencia, son procedimientos hermosos si tienen la oportunidad de verlos. Y la razón de esto es, nuevamente, que hay muchas más maneras de salir mal que de salir bien. Permítanme dividir esto en un ejemplo divertido. Mencioné esto anoche en la entrevista con Eric. Pero si deseas una combinación que abra una cerradura, es una secuencia rica en información. Solo tiene 4 caracteres, pero proporciona información para realizar una función. Imaginemos que tenemos afuera del auditorio una bicicleta cerrada con uno de estos 4 candados de dial. Si te digo que hay un ladrón que ve la cerradura a ver si puede robar la bicicleta, ¿es más probable que el ladrón tenga éxito o no en abrir la cerradura mediante una búsqueda aleatoria de la combinación? Y como lo delaté anoche en la entrevista, pero la respuesta estándar que obtendré de la audiencia cuando planteo esto retóricamente es que va a fracasar. Y yo digo, es una pregunta capciosa porque necesitamos saber algo más. Necesitamos saber cuántas oportunidades tiene el ladrón. ¿Qué tan diligente es este ladrón? Y una vez hice los cálculos. Si el ladrón cambiaba un dial, intentara una combinación diferente una vez cada 10 segundos, en poco más de 15 horas, el ladrón podría probar alrededor de un poco más de 5.000 combinaciones. En esta cerradura en particular, tienes 4 veces 10, o 10 elevado a la cuarta de posibilidades, que son 10.000 combinaciones. Si el ladrón va a permanecer durante 15 horas y no tenemos ningún policía caminando por la cuadra, en realidad es más probable que el ladrón tenga éxito. Pero ¿qué pasa si el ladrón encuentra este candado? Ahora tiene un problema un poco diferente. Y esto nos lleva nuevamente a la gran ilustración que Jem usó sobre los números exponenciales, porque ahora tenemos 10 veces 10 posibilidades. No 10 por 10 por 10, no 10 por 4. Ahora tenemos 10 elevado a 10 de posibilidades, que son 10.000 millones. Si haces esa misma cerradura y le das al ladrón 100 años y el ladrón no hace más que cambiar el dial cada 10 segundos, no habrá pausas para ir al baño, ni citas, ni comidas. El ladrón solo podrá probar un porcentaje muy pequeño, alrededor del 3% del número total de combinaciones en 100 años. En ese caso, debemos preguntarnos, ¿es más probable que el ladrón tenga éxito o fracase? ¿Es más probable que el ladrón no logre o logre abrir la cerradura mediante una búsqueda aleatoria? Ahora es abrumadoramente más probable que el ladrón fracase en lugar de tener éxito. ¿Ves el razonamiento probabilístico involucrado? Siempre hay una posibilidad, pero la pregunta ¿es más probable que la hipótesis de la probabilidad sea verdadera o falsa? Si es abrumadoramente más probable que el ladrón fracase, entonces es más probable que la hipótesis de que el ladrón tenga éxito sea falsa que verdadera. Y en la ciencia, preferimos no afirmar hipótesis que sabemos que tienen más probabilidades de ser falsas que verdaderas. ¿Qué tiene que ver todo esto con la explosión del Cámbrico y el origen de la información? Esto ilustra el problema que encuentra el mecanismo de selección de mutaciones al intentar generar la información que sería necesaria. En primer lugar, simplemente producir un gen capaz de generar una forma completamente nueva de una proteína completamente nueva. Pero también ilustra el problema mayor de conseguir muchísimos genes nuevos, muchísimas proteínas nuevas para construir un animal completamente nuevo. En 1966, cuando celebraron esta conferencia en el Instituto Webster, aún no se sabía si el mecanismo de selección de mutaciones podría hacer el trabajo porque había algo más que necesitábamos saber. De hecho, no sabíamos qué tan rara era la combinación. En mi ejemplo de cerradura, solo hay una combinación posible para abrir la cerradura. Cuando unes los aminoácidos que forman las proteínas, resulta que hay muchas combinaciones diferentes que se plegarán en proteínas funcionales. Pero hay muchas más cosas que no lo harán. Por lo tanto, necesitamos conocer la proporción para obtener una estimación sólida de qué tan difícil es este problema de búsqueda aleatoria. En otras palabras, por cada una de esas estructuras bien plegadas que representarán un pliegue proteico, ¿cuántas de estas combinaciones de aminoácidos hay que no lo hacen? Esa era la pregunta clave que no era muy conocida en 1966. Los biólogos de la época decían que tal vez las proteínas funcionales sean comunes. Tal vez,
de hecho, haya muchas combinaciones en la cerradura que abrirán los diales. Pero los científicos matemáticos, especialmente los informáticos, se mostraron muy escépticos al respecto porque la razón por la que los candados para bicicletas funcionan, la razón por la que se puede transmitir información, es que estás eliminando posibilidades todo el tiempo. Como hay muchos caracteres en un script de código, inevitablemente las posibilidades exponenciales van a aumentar, y pensaron que la secuencia funcional parece requerir necesariamente una gran cantidad de galimatías que no se utiliza. De todos modos, esto era desconocido en 1966. Un colega mío, Douglas Axe, decidió investigar esto muy rigurosamente durante 13 o 14 años en la Universidad de Cambridge. Después de su doctorado, fue a Cambridge, trabajó durante 14 años en esta pregunta crucial: ¿qué tan comunes o raras son las secuencias funcionales entre todas las posibles combinaciones de aminoácidos? Y se podría hacer la misma pregunta sobre la secuencia de ADN porque la secuencia de ADN forma la secuencia de proteínas. ¿Las secuencias que son funcionales, son raras o comunes? Si son comunes, puedes imaginar que el mecanismo darwiniano funciona bastante bien porque obtienes un cambio aleatorio y saltas de una forma funcional a otra con bastante facilidad. Pero si son raros o exponencialmente raros, puedes buscar y buscar y buscar y nunca encontrarlos. O serás como la ilustración de Jim Carrey de anoche. Y en el 2004 publicó un fantástico artículo de investigación que fue el resultado de varios artículos de investigación anteriores en el periódico de biología molecular con sus resultados, que era una estimación cuantitativa muy definitiva de la rareza de genes y proteínas funcionales en lo que se llama espacio de secuencia combinatoria. Y la conclusión a la que llegó fue que por cada pliegue funcional de una longitud bastante modesta, estaba trabajando con un sistema proteico de unos 150 aminoácidos de longitud. La mayoría de las proteínas tienen una longitud media de unos 300 aminoácidos. Para cada proteína funcional, hay entre 10 y 77 otras formas posibles de organizar los aminoácidos que no producirán un pliegue funcional. Y eso significa que si el mecanismo de selección de mutaciones está buscará, pero espera un minuto, hay algo más que necesitamos saber. Y es que necesitamos saber cuántas oportunidades tiene ese mecanismo de funcionar. Y resulta que eso también se puede estimar. Para hacerlo, es necesario saber cuántos organismos ha habido en el planeta Tierra, porque los eventos de mutación pueden ocurrir cuando hay lo que se llama un evento de replicación. Cuando un organismo se reproduce o se copia a sí mismo, es cuando la disposición de los caracteres en el código del ADN podría cambiar aleatoriamente para producir quizás una nueva secuencia peptídica o de aminoácidos que podría formar una nueva proteína. Resulta que ha habido alrededor de 10 a la 40 de organismos, 10 elevado a 40, son muchos organismos en el planeta Tierra. Pero 10 a la 40, eso representaría el número de pruebas para cambiar aleatoriamente el ADN con la esperanza de obtener una nueva proteína, pero ese número palidece en comparación con 10 a la 77. Si recuerdas cómo dividir exponentes, recuerdas cómo restar. Si cada evento de replicación en la historia de la vida desde el inicio del origen de la vida hasta ahora se hubiera dedicado a buscar un nuevo gen funcional capaz de construir una nueva proteína funcional, solo se conseguiría buscar 1 sobre 10 a la 37 de las posibilidades. Así que hace un minuto estábamos hablando de buscar una cosa entre 10 a la 4 o 10 a la 10. Ahora bien, la porción del espacio de búsqueda que se busca, y esto teniendo en cuenta toda la historia de la vida, es solo 1 de cada 10 elevado a la 37 potencia, o 1.10 billones de billones de billones del espacio que se busca. Cambia un poco la metáfora de candados de bicicleta a aguja y pajar. Tenemos un enorme pajar del tamaño de Texas, hemos escondido una aguja, y vamos a decir que ese enorme pajar, de modo que una aguja representa una 10 billones de billones de billones del tamaño del pajar. Ahora te preguntas, ¿es más probable que la persona que busca al azar lo encuentre o no lo encuentre?
Bueno, se vuelve abrumadoramente más probable que una búsqueda aleatoria falle porque se puede buscar en una porción tan pequeña del espacio de búsqueda en el tiempo disponible. Aplicamos eso al caso de las proteínas. 10 a la 40 son muchos organismos, son muchos eventos de replicación, pero el espacio de búsqueda es mucho más grande que eso, que todavía solo se buscará una pequeña fracción, por lo que sigue siendo abrumadoramente más probable que el mecanismo de selección de mutaciones no logrará generar ni siquiera un gen capaz de producir una nueva proteína en toda la historia de la vida en la Tierra. A eso nos enfrentamos con el mecanismo de selección de mutaciones como medio para generar nueva información. No es un mecanismo adecuado, y eso se reconoce cada vez más. El reconocimiento de esto comenzó en los años 60. Pero el trabajo de Doug Axe y otros 4 o 5 métodos independientes de investigación de esta cuestión de la rareza de genes y proteínas en el espacio de secuencias, han confirmado que las secuencias funcionales son demasiado raras para ser encontradas por un método de búsqueda aleatorio. Incluso con el papel de la selección natural. El que conserva lo aleatorio si resulta funcional. Es tan improbable que alguna vez encuentres algo funcional que la selección natural no tiene nada que preservar. Ese es el problema de la información. Otro problema posiblemente incluso más profundo es el conocido como origen de las redes reguladoras de genes del desarrollo o origen de los circuitos genéticos. Solo he estado hablando del problema de conseguir un gen capaz de construir una nueva proteína. Pero para construir formas animales completamente nuevas hay una coordinación, una coreografía que es simplemente impresionante a nivel genético. Y esto ha sido trazado por un científico maravilloso que murió recientemente, su nombre es Harry Davidson en Caltech. Varios colegas han trabajado con él en esto. Pero lo que descubrió es que para construir un nuevo organismo, las células pasan por múltiples divisiones. Comienza con el óvulo fecundado, lo divides en 2, en 4, en 8, en 16, y en cierto punto esas células empiezan a diferenciarse unas de otras. Algunas se convierten en células musculares, otras en células óseas, otras en piel, y cada uno de esos diferentes tipos de células expresa información genética diferente para construir diferentes proteínas dedicadas, y está bellamente coreografiado. Pero para que eso suceda, tiene que haber comunicación, y se necesitan las llamadas redes reguladoras de genes. Y estas redes reguladoras son genes que controlan el tiempo y la expresión de otra información genética, por lo que las proteínas correctas se activan en el momento adecuado a medida que las células pasan por esas divisiones. Y mientras Davidson y sus colegas planificaban esto, invariablemente presentaban diagramas como este. ¿Qué les parece eso, digamos, a los ingenieros en el auditorio? Esto es como un circuito integrado. Y desde el punto de vista del flujo de información, no del flujo de electricidad, eso es exactamente lo que es. Y la forma en que funcionan estas cosas es que tendrías un gen que no construye proteínas, pero coordina todo lo demás, por lo que expresaría un producto genético. O podría ser un ARN regulador, y eso activaría otra parte del genoma, que a su vez activaría otra y construiría otro producto genético, que desactivaría o activaría otra parte del genoma. Y así se obtiene esta compleja coreografía de las cosas correctas que se expresan en el momento adecuado, para que las células tengan exactamente las proteínas adecuadas que necesitan a medida que comienzan a diferenciarse de otras células a medida que se construyen huesos, músculos, piel y otras cosas a medida que el animal se construye a través del proceso de desarrollo. Ciencia fascinante y genial. Pero también tuvo una profunda implicación para la teoría de la evolución. Porque lo que Davidson y sus colegas descubrieron fue que estas redes reguladoras de genes tienen una propiedad que tienen otros circuitos integrados. Es una regla en ingeniería que cuanto más funcionalmente integrado sea un sistema, más difícil será perturbar cualquier parte del sistema sin que el conjunto se vea afectado. Si sacas las bujías del coche, no funciona. De modo que los sistemas funcionalmente integrados son muy sensibles a las perturbaciones, a los cambios en cualquiera de sus subsistemas, y este sistema no fue diferente. Lo que descubrieron es que estas redes reguladoras de genes del desarrollo en sus elementos centrales no se podían alterar ni siquiera un poquito sin detener el desarrollo animal. Cuando el desarrollo animal se detuviera, el organismo moriría y en ese punto ya no podría producirse más evolución.
Este fue el problema. Se necesitan redes reguladoras de genes para construir nuevas formas de vida animal. Tienes un plan corporal animal, tiene su propia red reguladora de genes. Que si quieres evolucionar un plan corporal animal hacia otro, pero eso significa que tienes que cambiar una red reguladora de genes del desarrollo por otro tipo de red reguladora de genes. Pero eso es exactamente lo que hemos descubierto en el laboratorio y nunca sucede. Y así, Davidson, que no es amigo del teísmo, el creacionismo, ni diseño inteligente ni nada por el estilo, simplemente ha llamado al neodarwinismo un error de pensamiento catastrófico. Que el mecanismo simplemente no puede dar cuenta de este tipo de complejidad y la necesidad de transformar una complejidad integrada. Un sistema integrado de regulación genética en otro. Este es un problema fundamental, y al igual que la charla de Jem en la última hora, sobre cómo la gente aborda esto en la teoría de la evolución, no lo han hecho. Simplemente no son buenas propuestas para resolver este problema. El tercer problema. Y esto es, en cierto modo, quizás lo más fundamental, y fue entonces cuando cité a los dos muchachos. Stuart Newman y Herb Muller. Esta es una de las cosas que les ha molestado del neodarwinismo en sus escritos. Y esta es la necesidad de lo que se llama información epigenética. Hemos estado hablando de toda la información importante en el ADN, pero resulta que el ADN es necesario, la información en el ADN es necesaria, pero no suficiente para construir una forma animal completamente nueva. En esa imagen de la célula que el Dr. Tur mostró con los carbohidratos y toda la información que tienen, están involucrados en la señalización intracelular, y esa también es información crítica para el desarrollo animal. Y hay muchísimas fuentes de información, tanto en las células como en los organismos en desarrollo, que son cruciales para el desarrollo animal. Solo una parte de eso está en el ADN. Por ejemplo, si quiero construir un pececito, se necesitarán muchos tipos nuevos de células y órganos. Eso requerirá nuevas proteínas y nosotros necesitaremos nuevo ADN, pero la información del ADN solo es suficiente para construir las proteínas. El ADN resulta ser necesario, pero no suficiente, para construir niveles superiores de forma y estructura biológica. Como analogía. Esta es otra jerarquía rica en información. Tenemos una computadora portátil. Ahora, con la tecnología conocida como CAD/CAM, podemos utilizar información para construir componentes individuales de un circuito eléctrico. Tomamos un flujo de información, tal vez construimos los capacitores, las resistencias y los transistores mecánicamente usando información codificada en este proceso de fabricación asistido por computadora. Pero esas piezas no forman una placa de circuito, ni la placa de circuito forma la computadora personal. Lo fundamental para hacer esa placa de circuito es tener todas las piezas dispuestas de la manera correcta. Y eso requiere niveles más altos de instrucciones de montaje. Y luego, de la misma manera, para colocar la placa de circuito en una computadora completa, se necesitan muchas otras partes. Y tienes que tener el chasis y el teclado y todas esas piezas también requieren instrucciones de montaje. Por tanto, la información para construir las partes de bajo nivel no es suficiente para construir todo el sistema de alto nivel. Y exactamente lo mismo ocurre en biología. El código del ADN proporciona información para construir proteínas, pero esa información por sí sola no es suficiente para construir estructuras de nivel superior. Y lo que eso significa para la teoría de la evolución es profundo. Porque el mecanismo de selección de mutaciones opera en el nivel más bajo de esa jerarquía biológica. Si podemos retroceder una diapositiva para ver eso nuevamente, miramos el ADN. La idea general del neodarwinismo es que hay cambios en la cadena de ADN en la secuencia de nucleótidos y eso le dará una nueva proteína. Pero eso significa que en el mejor de los casos, incluso si puedes superar las grandes probabilidades que acabamos de describir para encontrar una de esas nuevas proteínas en ese vasto espacio de secuencia combinatoria, todavía no podrás construir nuevos tipos de células, órganos, tejidos o planes corporales. Porque necesitas instrucciones de nivel superior, otras fuentes de información. En mi libro La duda de Darwin, hablo de algunas de esas otras fuentes que se conocen. Hay conjuntos citoesqueléticos, está la distribución de objetivos de membrana, hay un código de azúcar, está la señalización intercelular. Y sabemos cada vez más sobre algunas de esas otras fuentes de información que son necesarias para elaborar planos corporales completos de los animales.
Y sin embargo, queda mucha investigación por hacer al respecto. A esto a veces se le llama información epigenética o información ontogenética. El punto es que sabemos que esta información adicional es necesaria, no está almacenada en el ADN, y eso significa que podrías mutar el ADN indefinidamente durante miles de millones de años, y nunca llegarás más allá de generar una nueva proteína, incluso si puedes resolver los problemas probabilísticos de los que acabo de hablar. Este es un problema fundamental y está llevando a muchos biólogos evolutivos a decir que necesitamos una nueva teoría. Para terminar, mucha gente ha propuesto nuevas teorías evolutivas. No quiero criticar únicamente el neodarwinismo, porque de alguna manera eso sería criticar a un hombre de paja. James Shapiro, que busca nuevas teorías de la evolución, la que él prefiere se llama ingeniería genética natural, dice, las críticas al neodarwinismo son de principios de los 90. Aparentemente, esa palabra tampoco ha aparecido en los libros de texto ni en la cultura popular. Pero en cuanto a las dudas de Darwin, soy sensible al hecho de que se han propuesto muchas teorías nuevas de la evolución, y muchas de ellas tienen algunas ventajas reales sobre el neodarwinismo estándar. Pero lo que descubrí al investigarlas es que ninguna de ellas resuelve el problema crucial de la información. El modelo del profesor Shapiro es un buen ejemplo de esto. Habla de los procesos mediante los cuales es evidente que existe una especie de capacidad de adaptación incorporada. Que si sometes a un organismo a un estrés ambiental, se desencadenará la expresión de información genética que no se expresaba antes para permitir que el organismo responda a ese estrés. Y este es un tipo de cambio evolutivo, el organismo está expresando nueva información, pero la información ya estaba ahí. Simplemente no se expresaba, el cambio ambiental lo desencadenó, pero no explicaba su origen. Y cuando miré cada uno de estos diferentes modelos de teoría de la evolución, y tendrás que consultar el libro para conocerlos todos, ocurre el mismo problema. Invariablemente presuponen fuentes de información inexplicables, o simplemente no hablan del problema del origen de la información genética y epigenética necesaria para construir nuevas formas animales. Así que mi estimación, y este es el caso que expongo en el libro, es que la teoría de la evolución ha llegado a un punto muerto con respecto a esta cuestión fundamental de cómo construir una nueva forma, de cómo se construyen nuevos animales, cómo generaría el proceso evolutivo nueva información. No hay explicaciones adecuadas. En esta reunión de la Real Sociedad que fue convocada por la gente de la Tercera Vía, Susan Masur siendo una de ellos, resumió después que la reunión se caracterizó por una falta de trascendencia. El problema estaba muy bien caracterizado, pero no se ofrecieron soluciones fundamentales reales. ¿Estamos estancados? Aquí es donde creo que entra en juego la teoría del diseño inteligente, y cuando piensas en algo como el modelo de ingeniería genética natural, estás hablando de un sistema con capacidad adaptativa preprogramada. ¿De dónde viene la programación? ¿De dónde proviene la información en nuestra experiencia? Mi argumento ha sido que tenemos una base experiencial para responder esa pregunta. Quizás recuerdes la entrevista de anoche. Hablé de mi estancia en Cambridge investigando el método del razonamiento científico histórico. El método de Darwin fue instructivo para mí, porque lo que estaba haciendo era intentar reconstruir lo que sucedió en el pasado remoto. Estaba tratando de identificar la causa del origen de nuevas formas de vida. Construyó sus ideas sobre el razonamiento científico histórico a partir del trabajo de Charles Lyell, el famoso geólogo. Lyell tenía una máxima, decía que cuando intentamos explicar acontecimientos del pasado remoto, deberíamos buscar causas que estén en funcionamiento ahora. Tuvimos este pequeño problema con la tecnología, así que haré esto sin diapositivas por un minuto. Solo quiero explicar el fundamento científico de la teoría del diseño inteligente o los argumentos positivos a favor del diseño inteligente. Estoy estudiando el razonamiento científico histórico y me encuentro con Lyell, y él dice que el trabajo del científico histórico es encontrar causas que ahora están en funcionamiento. Causas que producen el efecto en cuestión que hemos visto operar a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando era estudiante, estudiaba geología y estaba en el este de Washington.
En el este de Washington, tienen esta maravillosa región productora con colinas onduladas donde cultivan trigo, pero todavía quedan pequeñas manchas de polvo blanco que quedaron de este evento de hace unos años. Y si eres geólogo y vas y encuentras estas manchas de polvo blanco y no sabías sobre la explosión del monte St. Helens, te preguntarás qué son y cómo llegaron aquí. Al utilizar el método de Darwin, se generan muchas hipótesis posibles. Tal vez fue un terremoto, tal vez una inundación, tal vez una gran tormenta, tal vez una erupción volcánica. De esas 4, ¿cuál es la mejor explicación utilizando el criterio de Lyell de una causa actualmente en operación, una causa que hemos visto en nuestra experiencia uniforme y repetida producir el efecto en cuestión? Inundación, terremoto. Es la erupción volcánica porque hemos visto volcanes que producen un polvo blanco. Las inundaciones y las tormentas no suelen provocar eso. De modo que utilizar nuestro conocimiento, nuestra experiencia uniforme y repetida, de las relaciones de causa y efecto en el presente nos permite reconstruir la historia causal de los acontecimientos del pasado. Darwin lo llamó buscar una vera causa, una causa verdadera, una causa que se sabe que produce el efecto en cuestión. Y mientras pensaba en esto, me di cuenta, espera un minuto, esto se aplica a toda la cuestión del origen de la información. ¿De dónde proviene la información en nuestra experiencia? ¿De dónde obtenemos la capacidad adaptativa programada o simplemente un programa? Lo obtenemos de la mente, de la inteligencia. Y de hecho, cada vez que vemos información y la rastreamos hasta su fuente, ya sea que estemos hablando de una inscripción jeroglífica o una señal de radio que tiene información incrustada o un párrafo de un libro. O incluso diría que estos investigadores del origen de la vida siguen estas recetas complejas y construyen estas moléculas y las secuencian tal como quieren y extraen los productos de reacción y las purifican. Lo que están haciendo con las acciones básicas de la teoría de la información, cada vez que excluyes una opción y eliges otra, cada vez que dices, quiero un 0, no un 1, o una A, no una T, estás impartiendo un poco de información. En la medida en que estos experimentos de simulación han modelado el origen de la vida, o modelado la química que al menos se mueve en esa dirección, en realidad están modelando inadvertidamente la necesidad de inteligencia para mover los experimentos en esa dirección. Están confirmando este principio básico de que la información proviene de una fuente inteligente. Y cuando estaba pensando en eso, encontré un pasaje en un libro sobre la aplicación de la teoría de la información a la biología molecular, y Henry Quasler de la teoría de la información dijo, la creación de nueva información se asocia habitualmente con la actividad consciente. Ahí me di cuenta. Esa es la máxima de Lyell. Esa es nuestra experiencia uniforme y repetida. Eso es lo que usamos para inferir causas en el pasado. Si la información siempre proviene de una fuente inteligente y hay información en la base de la vida, y si es necesaria nueva información para generar nuevas formas de vida, nueva vida animal, y sabemos que los procesos materialistas no son suficientes para lograrlo, entonces tenemos bases sólidas para inferir que el diseño inteligente es la mejor explicación para el origen de la información necesaria, sí, para construir la primera vida, pero también para construir la explosión del Cámbrico. O, para darle la vuelta a la situación, diría que la explosión cámbrica con sus necesidades de información se explica mejor mediante la teoría del diseño inteligente. Y no me detendría ahí, pero quiero que vean en la diapositiva anterior cómo han respondido nuestros críticos a este argumento. Este es Charles Marshall. Nunca en mi vida me había emocionado más recibir una crítica negativa. Esto fue escrito en Science en el 2013. Fue una reseña muy respetuosa, le gustaron algunas cosas, pero también fue muy crítico con la tesis fundamental. Y dijo que el caso de Mayer depende de la afirmación de que el origen de nuevos diseños corporales animales requiere grandes cantidades de información genética novedosa. De hecho, dice, nuestra comprensión actual de la morfogénesis indica que los nuevos animales no fueron creados por nuevos genes, sino que surgieron en gran medida a través del recableado de redes reguladoras de genes. ¿De qué están hechas las redes reguladoras de genes? Genes que contienen información genética. Para explicar el origen de la información, simplemente invoca una fuente de información anterior e inexplicable, la información de las redes reguladoras de genes. Y dice que el proceso evolutivo de alguna manera recableó esas redes de información genética, lo que habría requerido múltiples cambios coordinados en el código, lo que habría sido otra fuente de información genética inexplicable. Así que creo que esto es muy instructivo porque no es necesario tener un doctorado en biología para ver la naturaleza de esta dialéctica.
que para refutar el argumento a favor del diseño inteligente, la gente se ha negado a abordar la cuestión del origen de la información genética o simplemente han presupuesto fuentes de información inexplicables, lo que no resuelve el problema en absoluto. Y si eso es lo mejor que pueden hacer los mejores, y Charles Marshall es uno de los mejores científicos, pero creo que en este punto se ha quedado tristemente corto. Si eso es lo mejor que pueden hacer los mejores, creo que la teoría del diseño inteligente tiene una base muy sólida.